300 agentes de la policía bajo la lupa de la inspectoría. En el mundo, extremistas toman rehenes en Bangladesh. Y en los deportes, la cenicienta de la Euro se metió a semifinales. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy iniciamos con una de esas notas exclusivas de T13 Noticias, por supuesto, con el incondicional apoyo de nuestro reportero El Metido. Veamos estas historias nocturnas de alcohol y vivencias en un sector de la zona 11. Hoy iniciamos con una de esas notas que muchos esperan y que saben que solo las encuentran acá, en T13 Noticias, parte de la red de noticias Albavisión. Nuestro cazador de historias, El Metido, se dio una vuelta allá por el Trébol, en la zona 11 capitalina, en esa zona donde pasa de todo, y para muestra un botón. A plena luz del día, un grupo de entusiastas muchachos llegaron a la famosa tiendita, esa que tiene sucursales en todo el país y es la envidia de los grandes empresarios. Platicando de las historias de la semana, de las chicas y del fútbol, se toman unas cervecitas y otros prefieren los octavitos. Siempre lo decimos, tomarse unos tragos no está mal. Cada quien sabe cómo gastar o invertir su tiempo y su dinero. Entonces, con esa base, el asunto que vamos a tratar hoy no es el consumo de alcohol, sino las secuelas del exceso y la irresponsabilidad. Veamos estos casos. Por ejemplo, después de una buena cerveciada, lo justo es regresar a casa y descansar sabroso, bajo techo y en una cómoda cama. Algunos no logran hacerlo y toda esa comodidad la reducen a una banqueta. Aquí se exponen a asaltos y violaciones. Mucho cuidado. Otro de los puntos es que en estos lugares, tomarse una cerveza parece que es lo más sano, porque aquí se consume todo tipo de cositas alucinógenas y repito, el exceso nunca es bueno. ¿Y qué decir de la participación de mujeres en este tipo de fiestas de barrio? ¿Qué le parece a esta señorita que con la cervecita en la mano decide practicar acrobacias sobre los hombros de este muchachón? Peligroso. ¿A qué hora se lastima una cadera o se quiebra una uña? Cuidado, niña. Y entre tanta gente, también encontramos a esta otra mujer. Y aquí la cosa sí merece la atención de todos. Esa pancita no es por comer chicharrones con batigordo. Para nada. Esa pancita representa vida y por consiguiente merece cuidado especial. Pero lamentablemente, esta mujer vive rodeada de rumba, tabaco y licor. Y seguramente muchos se están preguntando, ¿qué futuro le espera a ese bebé? Y la situación es más complicada de lo que parece, porque esta mujer está a cargo de otro niño. Yo no sé si es su hijo, su sobrino o tal vez su amigo, pero ella es la que se encarga de darle de comer a esta criatura, que me atrevo a decir, no rebasa los 4 años de edad. Sentado en una estructura metálica, el niño recibe parte de las boquitas que se reparten en la tienda y come con la inocencia que caracteriza a un angelito de esa edad. Finalizo. Ese niño es igual al que usted tiene en casa. Necesita cariño, cuidado, educación, seguridad y amor. Lamentablemente, es el claro ejemplo de que en este país el futuro es incierto. Vecinos de Ciudad Quetzal demandaron de las autoridades trabajar para que bajen los índices de violencia en ese sector. Vecinos de Ciudad Quetzal, jurisdicción de San Juan Zacatepeques, participaron en la edición número 11 de la Marcha contra la Violencia y solicitaron a las autoridades que trabajen para reducir los índices de violencia. Nosotros, desde que construimos estos procesos para contribuir para la prevención de violencia, hemos visto que se ha desarrollado y ha aumentado, y es por ello que nuestra manifestación es para que nos pongan atención y para que las autoridades también hagan procesos
para que puedan prevenir la violencia. En la marcha participó la organización Por Ti Mujer, quienes solicitaron al Ministerio Público esclarecer los crímenes cometidos contra mujeres. Ciudad Quetzal es un área conocida como zona roja por el incremento en los hechos violentos en los últimos años. En la siguiente nota le informamos por qué es necesario solicitar permisos para manifestar en la vía pública. Gobernadores departamentales mantienen un diálogo permanente para garantizar el derecho de manifestar en la vía pública con respaldo en el artículo 33 de la Constitución Política de Guatemala. Todas las gobernaciones departamentales estamos trabajando con el comisionado presidencial del diálogo, porque lo que nosotros buscamos es que si hay alguna manifestación, antes de todo esto debe haber un malestar social, el cual nosotros como gobernadores pues estamos llamados por el señor presidente Jimmy Morales a que podamos darles las atenciones y hacer las alertas tempranas para que el comisionado pues atienda las diferentes necesidades de los grupos vulnerados para que estas manifestaciones no se den. Ese sería el plan que tenemos como uno de prevención y de atención. Por el momento, la Gobernación Departamental de Guatemala recibió 12 solicitudes para manifestar. Este proceso es importante para garantizar la seguridad de los participantes y alertar a la población peatonal y automovilista. Sin embargo, existe una serie de marchas y manifestaciones donde los organizadores evaden la ley y no avisan a las gobernaciones. Por temas de salud, educación, tierras, minería y violencia son las manifestaciones más recurrentes y en la capital las áreas más afectadas son el Obelisco, Avenida Reforma y Centro Histórico. Y después que se dijo que existía la posibilidad de realizar el desfile militar en la Avenida La Reforma, como parte de las actividades para celebrar el Día del Ejército Guatemalteco, las presiones fueron inmediatas para el Ejecutivo a través de las redes sociales. Finalmente se anunció que la actividad se va a celebrar, pero dentro de las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, el próximo domingo 3 de julio, a partir de las 10 de la mañana. El sistema penitenciario realizó allanamientos en el preventivo para varones de la zona 18 y el Centro de Orientación Femenina, ubicado en el municipio de Fraijanes. Se trata de acciones que buscan mantener el control de los penales y tras irrumpir en las cárceles en mención, se informó sobre la localización de armas hechizas, celulares, cuchillos, tijeras, una pistola y drogas, entre otras cosas. Esto evidencia que pese a los controles, los reclusos siguen encontrando la manera de ingresar todo tipo de objetos prohibidos a las cárceles. La actividad eruptiva del volcán Santiaguito mantiene en zozobra y con temor a los habitantes de comunidades aledañas. El volcán Santiaguito registró fuertes explosiones este viernes, situación que alertó a los pobladores de áreas cercanas al coloso. Las explosiones fueron reportadas por vecinos de Retaluleu y Quetzaltenango, que observaron la magnitud del evento natural. La columna de ceniza alcanzó los 5.000 metros sobre el nivel del mar según el INSIBUME y se desplaza en dirección suroeste, por lo que se estima que se ubicará en San Marcos, Palajunoj, Loma Linda y San Martín Chile Verde en Quetzaltenango. También existe posibilidad de que caiga material volcánico a 3 kilómetros del perímetro del Santiaguito. De momento no existen evacuaciones, pero la alerta se mantiene en el lugar. Miles de capitalinos decidieron viajar a los departamentos por el extenso fin de semana debido al asueto por el Día del Ejército. Instituciones del Estado y un alto porcentaje de empresas privadas corrieron el feriado del 30 de junio para este viernes 1 de julio y el fin de semana que se prolongó con el asueto fue aprovechado por miles de capitalinos que decidieron viajar a los departamentos para recrearse o visitar a sus familiares. Para venir el domingo en la tarde y trabajar desde el lunes. Es un día que nos dieron, ayer era el día, pero trabajamos para agarrar sábado y domingo. Viernes y sábado. La estación de buses extraurbanos ubicada en la zona 8 capitalina, de donde parten hacia San Marcos, Quiché, Huehuetenango y Quetzaltenango, estuvo con mayor afluencia a primeras horas de este viernes. Yo la verdad voy muy feliz a visitar a mi familia y este fin de semana y este día de feriado, así que pues la verdad a todos los trabajadores, compañeras y compañeros que vamos de visita, pues que aprovechemos este día especial de
estar con ellos, de compartir, de pasear por ahí. La mayoría de viajeros indicaron que tienen programado su retorno a la capital a partir del próximo domingo después del mediodía. La Policía Nacional Civil presentó su plan de seguridad ante los riesgos que representa para los trabajadores el pago del bono 14. Muchos empleados esperan desde ya el pago del bono 14, pero no son los únicos. Los delincuentes también esperan esta fecha para pedir una cuota a transportistas por supuesta seguridad. La Policía Nacional Civil cuenta con un plan de prevención para proteger a los ciudadanos. Esta estrategia busca evitar tanto extorsiones como asaltos durante los días que las empresas acostumbran a pagar el tan esperado bono. Tiene contemplado un operativo de control situacional en centros comerciales, sistema bancario y lugares de desplazamiento de familias, tomando en cuenta el pago del bono 14, lo cual significa mayor circulación de efectivo. Tendremos presencia a las 24 horas del día y además desplazaremos unidades de inteligencia para poder tener una lectura apropiada de los escenarios. La desfachatez de los delincuentes es cada vez peor. Como si ejercieran conforme a la ley, exigen bajo amenazas bono 14, aguinaldo, bono de medio año y bono mundialista. La PDH trabaja con las autoridades para prevenir hechos violentos, aunque en los últimos años ha aumentado el flagelo de las extorsiones. Las rutas más asediadas son la 3, 4, 10, 11, 36, 37, 203, 204 y 40R, que tienen hasta el viernes 8 de julio para pagar el bono 14 a extorsionistas. Antes de ir a la pausa, vamos con una nota de duelo. Y es que esta noche trascendió el lamentable fallecimiento del presidente de Cervecería Centroamericana, S.A., y de la Corporación Castillo Hermanos, el señor Jorge Castillo Love. T13 Noticias se une a las muestras de condolencias para su familia, deseando cristiana resignación. Descanse en paz el señor Jorge Castillo Love. Esta semana está por concluir con la polémica aprobación de las reformas a la ley de la carrera judicial y al parecer quedan más dudas que respuestas. La presente semana finaliza con polémica por las decisiones tomadas en el Congreso de la República. Específicamente hablamos de las reformas a la carrera judicial que establece sanciones y garantías para los jueces guatemaltecos. El problema es importante y repercute a nivel nacional. Todos debemos estar enterados. El tema sobre reformas al sector justicia no es nuevo. Hay grupos que lo han planeado desde hace más de una década. Se ha discutido y analizado los cambios en beneficio del país. El debate seguía abierto, pero sorpresivamente los padres de la patria decidieron aprobarlo y punto. Las propuestas y los análisis de muchos años se tiraron a la basura. Se obvió la participación de la sociedad civil y mucha atención con este tema, porque los diputados fueron electos para representar al pueblo, no para vigilar sus intereses y menos para obedecer órdenes que violen la soberanía guatemalteca. ¿Por qué se obviaron las propuestas anteriores y se dio prioridad a lo que fue presentado el año pasado? ¿Acaso los escándalos y capturas de los últimos meses tienen arrinconado al legislativo? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasará? Afortunadamente, los diputados que votaron a favor de las reformas no tienen la última palabra y después de una discusión y análisis, el Poder Ejecutivo tiene la libertad de vetar o sancionar la ley. Muchos sectores insisten que no hubo discusión y no se tomó en cuenta la mayoría, evidenciando con ello que las reformas aprobadas en el Congreso no son representativas y recordándole al pueblo que la justicia guatemalteca le compete exclusivamente a los guatemaltecos. Aunque faltó el consenso con algunos sectores, la aprobación de la ley es necesaria para avanzar en las reformas constitucionales, considera otro analista. Con las modificaciones se establecen faltas leves, graves y gravísimas que pueden ser sancionadas, que van desde una amonestación hasta la destitución. El tema del sistema disciplinario nos parece que las faltas quedaron mejor establecidas. El Consejo de la Carrera ya tiene un mecanismo de ser un órgano permanente. Por ahí, digamos, que también los traslados, que se ha visto como una mala práctica dentro del sistema de justicia, no solo en el organismo judicial, sino en todas las instituciones del sistema,
quedó mejor regulado en el sentido de no verse como una penalidad o un castigo, digamos, por algún juez que haya emitido alguna resolución o se haya manifestado en alguna situación en contra de lo que han dispuesto las autoridades del organismo judicial. Consideran que la ley debe ser sancionada por el presidente de la República, de lo contrario se marcaría un retroceso en el fortalecimiento del sector justicia. Creemos que si bien actualmente se está impulsando un proceso de reforma constitucional y que abordan estos contenidos o estas temáticas, la iniciativa no viene mal, digamos, viene en buena medida a fortalecer aspectos o a subsanar lagunas que no estaban ventiladas en la anterior legislación. Entendemos que una reforma constitucional puede llevar mayor tiempo, es un proceso que tiene varias etapas, que puede ser más desgastante que la aprobación de una ley, de una normativa ordinaria como es esta ley. Entonces, sería un mal mensaje, me parece, el hecho de vetarla. Para el entrevistado, las reformas marcan un punto de partida para las reformas constitucionales que se enfocan en este sector, aunque resalta que los cambios a la Carta Magna no dependen de esta ley. Con la experiencia que tengamos ya, la primera experiencia que tengamos con la implementación de la nueva ley de la carrera judicial, ver en qué contribuye, ver también qué lagunas aún persisten o qué cambios son necesarios a nivel constitucional, ¿verdad? Hemos visto la actuación de los jueces bien o mal y están sujetos siempre al escrutinio social, ¿verdad? Entonces, me parece que en ese sentido la ley aporta ese elemento también de quienes aspiran, de tener más pulidos, por decirlo de alguna forma, los requisitos de quienes aspiran a ser juez. Ese proceso de formación inicial también creo que se mejora ahora con la ley y sobre todo que un órgano permanente como el Consejo de la Carrera Judicial tenga un papel más protagónico en todos los aspectos de carrera judicial. La normativa entrará en vigencia 4 meses después de ser publicada en el Diario de Centroamérica, si el mandatario de la nación decide sancionarla. Sorprendidos quedaron representantes de sectores de la sociedad civil al conocer la aprobación de las reformas y por actividades paralelas que les causaron más dudas. La reciente aprobación en el Congreso de la República de las reformas a la ley de la carrera judicial generó criterios encontrados en diversos sectores sociales, políticos y económicos. Dentro de las dudas expuestas figuran: ¿este es el momento propicio? ¿Cuál será el impacto para el país? ¿Y por qué? El doctor Marcio Palacios, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, expone. Definitivamente que esto responde en primer lugar a que hay una crisis, todavía impera una crisis política en Guatemala porque estamos frente a un Estado copado, cooptado, corrupto, criminal, concentrador, excluyente. Es decir, hay un modelo de Estado criminal incrustado en el sector justicia y es por eso que tiene sentido el tema de la reforma constitucional en materia de justicia para cambiar, para sanear no solo la estructura, sino las personas y la mentalidad y la actitud que en ellas impera. Entonces, por eso es importante, urgente, necesario e impostergable. ¿Por qué? Porque los poderes fácticos, las élites y todos aquellos grupos de interés han copado, han cooptado al Estado, no solo a nivel del legislativo y del ejecutivo, sino sobre todo a nivel del sector justicia, jueces, magistrados, y eso tiene un costo para la población, porque aquí diríamos la ley pasa a segundo plano e importa más, diríamos, el que tiene influencia para delinquir y hacer cosas ilícitas. La aprobación de la ley causó sorpresa para sectores que no participaron directamente en las mesas de diálogo y por actividades paralelas de organizaciones que propusieron y discutieron las reformas desde hace más de una década. A nosotros nos sorprendió de manera, diríamos, muy significativa que el día que se convocó al diálogo nacional para las reformas constitucionales en materia de justicia, ese mismo día pues el Congreso de la República había aprobado la carrera judicial, cosa que no solo vislumbró a la Asamblea que participaba en el diálogo nacional, sino que generó mucho descontento, mucha crítica. No conocíamos en ese momento la propuesta, pero ya analizando, estudiando la propuesta, hay temas sustantivos que no están plasmadas en la ley aprobada
Sin embargo, se están hablando en el diálogo nacional. Uno de ellos, el elemento del pluralismo jurídico. Pero esto evidencia la polarización que hay en el país, la lucha de pesos y contrapesos, la correlación de fuerzas. Es un legislativo en este momento muy desgastado, yo pienso muy arrinconado por la CICIG y el Ministerio Público, por los actos ilícitos que ahí han imperado, y entonces creemos nosotros que al legislativo no le va a quedar otra en medio de esta coyuntura compleja que tomar en cuenta lo que salga del diálogo nacional. Esperamos que sea positivo, en función de no absolutizar esa ley ya aprobada por el Congreso de la República. Al Ejecutivo para que la vete o sancione. A criterio del analista, el Ejecutivo debe revisar y evaluar minuciosamente el contenido de esta ley para tomar la decisión pertinente, en el entendido de que esta reforma es una de las bases para completar las reformas constitucionales que continúan en discusión. Mucha atención porque nuestro país continúa en alerta ante la presencia de polvo del desierto del Sahara. La alerta por la tormenta de polvo del desierto del Sahara continúa activa y las autoridades del INSIBUME comparten algunas recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias. Debido a los vientos alisios, que son los vientos que soplan del este a oeste, tendríamos el acercamiento y la incursión de un poco de polvo del Sahara, que favorece que tengamos bruma o calima, que es lo como se le llama a este ambiente, que reduce un poco la visibilidad, porque son partículas suspendidas en el aire, ¿verdad? Los efectos de la tormenta de polvo vuelven el ambiente más denso y pueden afectar la visibilidad. Para prevenir cualquier enfermedad, intente utilizar lentes y mascarilla cuando se encuentre expuesto al aire libre. Cuide de niños y adultos mayores. Prepárese porque las lluvias prevalecerán durante las tardes del fin de semana. Pronósticos del INSIBUME establecieron que el fin de semana será de mañanas cálidas con espacios soleados, pero por las tardes habrá lluvias intensas. Se esperan lluvias y actividad eléctrica de carácter disperso. Estas serían principalmente hacia Boca Costa, el suroccidente, hacia el altiplano occidental, sin descartar la parte caribe del territorio nacional. Si usted planificó viajar durante el fin de semana, tome sus precauciones, sobre todo en carreteras por los derrumbes, nubosidad y riesgo en las curvas. Aléjese de los ríos por el riesgo de desbordamientos. Cubra y proteja con mayor cuidado a niños y personas de la tercera edad. La Policía Nacional Civil trata de limpiar su imagen con la depuración de las manzanas podridas en sus filas. Cuando nos referimos a instituciones estatales, muchos de inmediato piensan en aquellas manzanas podridas que denigran las funciones e imagen del Estado guatemalteco. La Policía Nacional Civil es una de esas instituciones que a lo largo de la historia no escapa a señalamientos negativos porque algunos de sus agentes y altos mandos se han visto vinculados en actos reñidos con la ley. Quien actúe al margen de la ley sencillamente será puesto a disposición de los tribunales de justicia y tendrá que responder ante la ley y ante la sociedad de sus acciones. Por el momento, la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil investiga 400 casos por faltas y delitos como peculado y cohecho. En este momento, precisamente para mantener la integridad del proceso de investigación que se lleva, no puedo referir datos, pero sí tenemos varios casos de investigación en desarrollo en este momento. Es un porcentaje mínimo, pero ustedes podrán conocer los resultados al momento de tener las capturas necesarias. Algunas de las denuncias son por abuso de autoridad, en muchos casos, y otros casos por temas de cohecho. Un promedio de 34,000 agentes están desplegados en los 22 departamentos y siempre están monitoreados para que cumplan con sus funciones y eviten involucrarse en actos que contravengan la ley. A 5 años de la desaparición de Cristina Sicavisa, el caso aún está estancado en tribunales. El 6 de julio próximo se cumplirán 5 años de la desaparición y supuesta muerte violenta de Cristina Sicavisa. El principal sospechoso es su esposo Roberto Barreda. Sin embargo, el Ministerio Público no ha logrado presentar las pruebas necesarias para sostener el caso. El abogado defensor de Barreda dijo que impugnarán la resolución del juez para que su patrocinado no enfrente juicio.
Primero, no hay cadáver. Segundo, no hay una certificación de defunción, que es un requisito legal que se exige por ley. Tercero, no hay una sola gota de sangre que se haya encontrado como un acto de violencia que haya ocurrido el día 6 de julio del año 2011. Entonces el Ministerio Público no tiene ninguna evidencia sólida como para llevar este caso a un tribunal de sentencia. El proceso está detenido por la agenda del Juzgado B de mayor riesgo. La Corte Suprema de Justicia resolvió que un juez de alto impacto debe conocer los casos que están suspendidos. De esta cuenta, en las próximas semanas podría hacerse la audiencia de ofrecimiento de pruebas y decidir qué juzgado llevará el juicio de Roberto Barreda por la desaparición de Cristina Ciecaviza. En jurisdicción de Misco, la Policía Nacional Civil capturó a 2 adolescentes de origen salvadoreño que portaban armas de fuego. Según los uniformados, son 2 pistolas y 36 cartuchos útiles. Viajaban en un automóvil rojo y cuando las autoridades les marcaron el alto, trataron de darse a la fuga. Cuando por fin fueron copados, no tuvieron más opción que confesar que en su país de origen los buscan por asesinato y por integrar la Mara Salvatrucha. Con esas capturas se evidencia una vez más que la lucha contra las maras en el vecino país es frontal y los delincuentes están cruzando la frontera para asentarse en suelo guatemalteco. Guatemala encabeza la lista de países centroamericanos con el mayor índice de deportados desde los Estados Unidos. A criterio de analistas en el tema migratorio, si en Guatemala prevalecen las condiciones inadecuadas en los ámbitos social y económico, también se mantendrá el aumento en el índice de migrantes principalmente hacia el país del norte. En los primeros 6 meses del año, Estados Unidos ha deportado vía aérea a 15.101 guatemaltecos y 25.752 vía terrestre. Dentro de esa cifra figuran 4.776 menores de edad. De Centroamérica, Guatemala es el país que reporta el mayor número de deportados y en su orden le siguen El Salvador y Nicaragua. Las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos apresuran a millones de centroamericanos para viajar indocumentados a ese país, al considerar que la política migratoria podría complicarse para ellos. 3 ministerios trabajan en la actualización del pensum de estudios que podrá ser aplicado el próximo año. Una alianza entre los Ministerios de Educación, Finanzas y Trabajo analiza las modificaciones al pensum de estudios de los centros educativos. Estos cambios podrían implementarse para el ciclo escolar 2017. La decisión fue tomada tras la demanda del campo laboral que no corresponde a la preparación de los estudiantes. Necesitamos innovar esas carreras, necesitamos innovar la preparación y fortalecer las cualidades de los jóvenes para que puedan ofertar su servicio a las distintas empresas, pero que sea el servicio que la empresa requiera. Otro de los retos para esta alianza es implementar tecnología en los centros educativos públicos, pues son muy pocos los alumnos que tienen acceso a herramientas modernas. Los dueños de un expendio de gas propano quedaron con la boca abierta esta mañana. Al abrir se percataron que en horas de la madrugada el lugar fue saqueado y estiman las pérdidas en al menos 20,000 quetzales según ellos. Los delincuentes cargaron con 45 cilindros, cada uno con un valor de 300 quetzales. Dieron aviso a la policía para iniciar las investigaciones y capturar a los responsables, pero el daño está hecho y mientras tanto buscan solventar su situación económica. En Sololá celebraron el Día del Ejército de una manera peculiar, donde se unieron estudiantes y reservistas. Con motivo de la celebración del Día del Ejército, reservistas de la institución castrense, apoyados por agentes de la Policía Nacional Civil y alumnos de la Escuela Tipo Federación José Vitelio Ralón, en la cabecera departamental de Sololá, desarrollaron labores de reforestación en los alrededores del establecimiento educativo. Tenemos un total de 136 reservistas inscritos. Dentro de ellos, como ustedes saben, siempre por los quehaceres de nuestra gente, en este caso los reservistas. El día de hoy contamos con la presencia de 35 reservistas. Están apoyando y también el personal de alumnos, el personal de profesores, de catedráticos de acá de la escuela, que nos están brindando este apoyo. Ya les repito, es una reforestación, la continuación de una reforestación, actividades de chapeo
y limpieza, ornato acá en el establecimiento. Con la reforestación pretenden reducir el riesgo de deslaves y crear conciencia entre los alumnos y sus familias de la importancia de cuidar los recursos naturales. En Quiché, integrantes del ejército se unieron a las labores comunitarias de limpieza y ornato. Como parte de la conmemoración del Día del Ejército de Guatemala, alumnos del Instituto Adolfo B. Hall de Quiché y miembros de las reservas militares montaron una jornada de limpieza en los parques del centro de Santa Cruz. Los militares y estudiantes pintaron con cal los árboles y retiraron la basura acumulada en el lugar. Luego en el centro educativo hubo actos protocolarios que incluyeron un desfile de honor frente a las autoridades departamentales e invitados especiales. Además fueron condecorados varios exalumnos. Esta noche trascendió el lamentable fallecimiento del presidente de Cervecería Centroamericana S.A. y de la Corporación Castillo Hermanos, el señor Jorge Castillo Love. Enviamos nuestras condolencias para su familia, deseando cristiana resignación. Descanse en paz el señor Jorge Castillo Love.